esté yendo muy bien con su proceso de formación. Vamos a hablar hoy un poco sobre la botánica del café. Resulta que el café es de la familia de las rubiáceas, género Coffea, y dentro de este género Coffea encontramos 3 especies que son las comercialmente más reconocidas. La una es la arábica o arábiga, ¿sí?, que es la que básicamente se cultiva aquí en Colombia. Tenemos la canéfora, que la conocemos normalmente como robusta, aunque robusta realmente es una variedad dentro de la especie canéfora, ¿sí? Y la libérica. Esas son las 3 especies más reconocidas de café en el mundo: canéfora, arábica y la libérica, ¿sí? Bueno, la canéfora se cultiva más o menos desde los 600 metros o hasta los 600 metros sobre el nivel del mar. Básicamente vamos a encontrar un café mucho más amargo, con más cuerpo, mayores porcentajes de cafeína, entre un 1.7 y un 3.5%, ¿sí? Mientras que la arábica se cultiva entre los 1000 y los 2200 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Es un café mucho más suave, un aroma pronunciado, más delicado, menos astringente. ¿Qué es esa astringencia? Es esa resequedad que nos da en boca, ¿sí? Y tiene un porcentaje de cafeína entre el 0.8 y el 1.5%. Dentro de esta especie arábica, ¿sí?, importante, vamos a encontrar diferentes variedades de café. Los invito a que hagan una consulta. ¿Cuáles son las variedades de café que hay de arábica? Pero les voy a ayudar un poquito. Encontramos el Castillo, variedad de Colombia, Tabi, Moca, Geisha, el Mundo Novo, también el Pacamara. Y bueno, sigan buscando ustedes también qué variedades de café hay de la especie arábica. Y lo ponemos en el chat de WhatsApp para que todos aprendamos un poquito más, ¿sí? Resulta que el cultivo como tal, o la etapa o el procesamiento agroindustrial del café, ¿sí?, de ese café arábica que cultivamos aquí en Colombia, inicialmente pasamos por una parte de cultivo, posteriormente beneficio, y por último tenemos el café pergamino seco, ¿sí? En este cultivo, la selección de las semillas se puede hacer de 2 formas. Uno, la conseguimos con la Federación Nacional de Cafeteros, que vende las semillas certificadas. Ellos certifican unas fincas, ¿sí?, donde se cumplen los procesos idóneos para la recolección y la selección manual incluso del café, y se les hace un proceso de secado con temperaturas no muy altas. O podemos conseguir semilla con caficultores o personas que estén cercanas a nuestra finca, ¿sí?, para que tengan más o menos las mismas características climáticas y se pueda condicionar mucho mejor en nuestra finca. Posteriormente, después de la semilla, de tener la semilla, vamos a hacer los germinadores. ¿Qué son los germinadores? Son unos pequeños cajones de arena cernida, ¿sí?, con material orgánico, donde vamos a estar más o menos en ese proceso de germinación entre 55 y 60 días, aunque eso también depende de la variedad del café. Ya después vamos a coger el almácigo, que son esas pequeñas plantitas que nos salieron en los germinadores, las vamos a pasar a unas bolsas almacigueras, que son unas bolsas negras, donde ponemos tierra y pasamos a trasplantar nuestra plantica, ¿sí? Este proceso dentro del almácigo va a durar alrededor de 4 a 6 meses más o menos. Posteriormente vamos a sembrar el café, ¿sí? ¿Qué distancia vamos a utilizar de siembra? Eso depende básicamente de nuestra variedad y qué tanto se amplía en el momento en que crece, ¿sí?, para que no se vayan a entrecruzar las ramas de una planta a la otra. Bueno, la floración y el fruto posteriormente, porque después de una flor viene el fruto, va a durar entre 28 a 32 semanas más o menos. Todo dependiendo de la variedad del terreno, nuevamente también de la variedad de variedad de planta, del terreno, de las condiciones climáticas, ¿sí? Y la especie arábica normalmente va a dar su primera cosecha a los 18 meses, ¿sí? Y con un pico más o menos de cosecha a los 5 años y empieza a decrecer entre los 5 y los 10 años, que es cuando procedemos a cortar nuestras plantas para que nuevamente vuelvan a crecer, ¿sí? Después del proceso de siembra viene el proceso de beneficio. El proceso de beneficio empieza en la recolección. Debemos hacer siempre recolección de la cereza madura o en estado óptimo de maduración. Algunas variedades no maduran en rojo, maduran en uva, ¿sí? Entonces eso es muy importante y cada recolector debe saberlo.
En las fincas debe saber el propietario o el mayordomo cómo se debe recolectar el café, cuál es el estado óptimo de maduración según la variedad. Incluso si tenemos, por ejemplo, Borbón amarillo, el Borbón amarillo no madura en rojo, madura en una tonalidad entre el amarillo fuerte y el naranja, ¿sí? Entonces es importante. Después de que se hace este proceso de beneficio, ya vamos a pasar a las 3 etapas, ¿sí? O a los 3 procesos que se le pueden hacer en el beneficiadero a un café. Normalmente en Colombia se utilizaba el beneficio tradicional o beneficio húmedo, que es poco ecológico, pero es el que siempre se ha utilizado en Colombia y que adicionalmente nos reconocen en el mundo por utilizarlo, porque de ahí que se diga que nuestro café es un café suave lavado, ¿sí? En este proceso, ¿qué se hace? Se hace la recolección del café, se lleva a los canales de lavado, se hace un despulpe, se despulpa el café. Después de que se despulpa el café, pasamos a un proceso de fermentación, dependiendo de condiciones climáticas, puede variar entre las 12 y las 18 horas de fermentación, aunque hoy en día hay personas trabajando con procesos de fermentación mucho más prolongados, ¿sí? Pero estamos hablando de los procesos de beneficio básicos. Una vez se ha hecho el proceso de fermentación, que es donde se degradan los azúcares del café, procedemos entonces a lavarlo, ¿sí? Lo pasamos por canales nuevamente de lavado y ya después de esto el café se va a poner a secar en silos o en camas africanas, al sol. Bueno, hay diferentes tipos de secado, mecánicos o secados al sol o mixto. Bueno, después de que se seca ya pasamos a trillar y después de la trilladora vamos a tostión. Hay otro proceso de beneficio que es el honey, ¿sí? Ese es el semilavado, proceso de beneficio semilavado que da como resultado un café honey. Básicamente, ¿qué es? Recolecto mi café, lo despulpo, pero en este caso no lo pongo a fermentar, aunque algunas veces hablamos de otros tipos de fermentación. Entonces, este café lo dejamos con el mucílago, la baba, ¿sí? O ese dulce presente, y lo ponemos a secar. Una vez que se seca, a este café lo vamos a llevar nuevamente a la trilladora y una vez que se trilla puede ser tostado. Y el otro proceso es un beneficio completamente seco que da como resultado un café natural. Básicamente, ¿qué hago? Recolecto mi café y así pongo las cerezas a secar directamente. No le hago ningún otro proceso diferente. Ya simplemente lo trillo y lo llevo a tostión. Si yo tuviera el mismo café y le hiciera los 3 procesos, se supone que el café lavado va a dar unas características dependiendo del café o de la finca o del terreno. En el café honey, ese mismo café, vamos a encontrar un poco más de dulzura, precisamente porque se puso a hacer ese proceso de fermentación con la baba o con el mucílago. Y si es un natural, vamos a encontrar algo como unas notas, unas características de un café un poco más fermentado, ¿sí? Básicamente esos son los 3 beneficios que se hacen en el café, ¿sí? Es importante que un barista conozca. Yo les dije, en el conocimiento está la herramienta para todo barista. Entonces ya sabemos, si en algún momento llega alguien a la tienda a preguntar o nos pregunta ¿qué tipo de café utilizas? ¿Lavado, honey o natural? Ya sabemos qué es, ¿sí? Bueno, muchachos, por ahora eso era lo que veníamos a hablar un poquito de la botánica. Los invito a que consulten un poco más, a que lean un poco más y a que en redes me contesten un cuestionario que les voy a hacer ahorita.